Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. En varias oportunidades hemos conversado que existen institucionalidades en nuestro país que no muchos conocen, institucionalidades nuevas que se encargan de varios temas que son sumamente importantes. Hoy día queremos presentarles uno de ellos, es el Comité para la Prevención de la Tortura, y aunque el nombre pueda sonar con bastante carga, ya lo hablábamos antes de entrar al aire, desde mayo de 2020 este comité entró en funcionamiento, consolidándose como una nueva institucionalidad de derechos humanos, para conocer sobre ella, por qué están acá en la zona, qué es lo que hacen y en el fondo qué pasa, porque ya lanzaron un tercer informe. Fíjense bien, lanzaron un tercer informe respecto de este tema. Es que tenemos a nuestra invitada acá en el estudio para conversar sobre mucho más, Yamilet Granizo, experta de este comité. ¿Cómo estás, Yamilet? Gracias por acompañarnos. Hola, Yamilet, buenos días. Muy buenos días y buenos días también a quienes nos escuchan. Sí, es importante, ya lo decíamos, muchas veces se crean institucionalidades que dominamos poco y que realizan un trabajo que a veces está invisibilizado por la contingencia. Nos gusta tener en Mesa de Noticias también instancias donde podamos ir conociendo. Cuéntanos un poco de qué se trata este Comité para la Prevención de la Tortura. Sí. Bueno, como tal lo decía, somos relativamente nuevos, tenemos 3 años en funcionamiento y algunos antecedentes históricos, ¿no? Después de que el mundo vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial y una declaración sobre los derechos humanos, y a pesar del consenso que existe en el cumplimiento de derechos humanos, la sociedad se dio cuenta que así todo, la tortura y los malos tratos inhumanos degradantes seguían ocurriendo en el mundo. Entonces, que se decidió hacer como una declaración específica para decir esto no debe ocurrir, y es un acuerdo, digamos, que se toma y que los países van ratificando en su protocolo facultativo. Así también adhirió Chile, y es que a inicios de los años 2000 se ratifica y se empieza a tramitar una ley, que es la 21.154, que crea esta institución en la cual nosotros trabajamos y que dice en Chile va a existir un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Ahora, nosotros en conjunto con el INDH, con la Defensoría de la Niñez, somos parte de la arquitectura, ¿no?, que trabaja por los derechos humanos del país. Ahora, en particular nosotros trabajamos desde una perspectiva bastante innovadora, porque nosotros trabajamos desde la prevención. ¿Sí? Es decir, o sea, que no ocurran estos hechos. Que no ocurra. Nosotros hacemos, la principal herramienta que tenemos son visitas sin anunciar a los distintos lugares, que ya les voy a contar cuáles son, y sobre ellas hacemos un análisis muy acabado sobre distintos aspectos y hacemos un informe. Sobre ese informe hacemos también recomendaciones con la idea de que se vayan haciendo mejoras en los distintos lugares. Cuando digo que nosotros hacemos visitas de monitoreo, no son solamente en términos de un caso en particular, porque nosotros no hacemos visitas por necesariamente recibido o alguna denuncia, sino que nos interesa la institución en su conjunto. Y es así como vamos a observar desde el trato, el sistema de protección que pueden tener las personas, el acceso a la justicia, la infraestructura, ¿no?, que también condiciona a veces ciertos factores de riesgo, el acceso a salud, que es un derecho que no porque las personas estén en estas instituciones lo pierden, e incluso las condiciones laborales de las personas que ya están, porque efectivamente, si uno lo piensa en simple, una persona que tiene largas horas de trabajo, pensemos en una cuidadora que tiene turnos largos, sueldos bajos, que además se hace cargo de otras personas, obviamente que es un factor de riesgo para que pueda tratar mal a quienes tiene que cuidar. Entonces nosotros somos principalmente una institución que va favoreciendo el diálogo. O sea, nosotros hacemos estos análisis, después los volvemos a la institución, les decimos por aquí puede mejorar, y así también, como estamos mandatados a hacer un informe anual, nosotros sistematizamos todas las visitas que hemos hecho a lo largo del año y hacemos un informe ya de manera más general que nos permite a su vez hacer recomendaciones ya al Poder Central del país, y son recomendaciones que van desde el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. ¿Qué visitamos nosotros?
Visitamos las residencias de mejor niñez, también los adolescentes que pueden estar a la institucionalidad de Sename, o sea, que están por infracción de ley, que es una institución que también va a cambiar. Visitamos los recintos de larga estadía de personas mayores. Visitamos hospitales psiquiátricos y residencias también, o hogares donde viven personas con diagnósticos de salud mental. Visitamos también, cárceles, que es lo más clásico, y también visitamos recintos policiales, ya sea de donde van a ir personas detenidas, ya sean del EPDI o de Carabineros. Y este año, en el informe anual, hicimos nosotros una novedad que fue un poco también hacer misión en tema de migrantes en el norte. Entonces, además de ir a visitar todos los lugares que mencioné y que hay personas migrantes, también visitamos el campamento humanitario de Lobito, que está ubicado en Iquique, y a su vez también visitamos en particular módulos de diversidad sexual en cárcel, que también es una novedad que viene en el informe anual al que hacían alusión. Ahí, Yamilet, cuando uno habla hoy día como de tortura o de también finalmente tratos inhumanos o degradantes, a lo mejor uno tiene otras ideas que son mucho más explícitas de las acciones, pero hoy día, ¿qué es lo que se ve? Yo me imagino que muchas de estas acciones incluso se ven normalizadas en este tipo de instancias, en una cárcel, donde uno está acostumbrado a decir, bueno, estas personas están privadas de libertad, entonces no las vamos a tratar como con guante blanco, y hay cosas que en el fondo están fuera de lo que debería ser el trato hacia ellas. ¿Qué es lo que hoy día normalmente es lo que se ve cuando uno habla entonces de estos tratos inhumanos en la práctica? Bueno, lamentablemente, uno dice las vulneraciones a los derechos humanos en nuestros lugares sí se están ocurriendo. E históricamente uno quizás pueda tener esta mirada que viene desde el cine, ¿no? Que probablemente la tortura es que te conecten a la electricidad o los hechos que hemos conocido en nuestro país a raíz de la dictadura. Y que como decíamos, la palabra por eso está tan cargada también, claro, y como enfocada a un solo punto. Así es, sí. Pero créanme que pasar desde un maltrato a una tortura, o sea, que ese maltrato sea sistemático o que sea con alguna finalidad, la línea es muy delgada. Entonces, por eso es que nosotros lo que tratamos de hacer es decirle, hey, aquí estamos en una alerta, ¿sí? En una lucecita amarilla, ¿no? O una lucecita verde, estamos bien, sigamos así. O esto, o sea, en el caso de que nosotros encontremos un caso de un maltrato, una tortura, nosotros tenemos que, en este caso, pasar el caso al Instituto Nacional de Derechos Humanos o a la Fiscalía, que son quienes trabajan en el tema de protección, porque, como decía, nosotros no hacemos el proceso judicial. Y efectivamente, estas vulneraciones de derechos humanos siguen ocurriendo. Por ejemplo, nosotros detallamos en el informe anual que mencionábamos, en los recintos de mejor niñez, todavía el Estado no es capaz de garantizar, sobre todo los niños que están en protección, uno los ve que son chicos que han tenido trayectorias muy duras, ¿no? En donde se enfrentan a traumas complejos y no hay una atención expedita, por ejemplo, para ellos. En temas, a veces necesitan urgencia de salud mental, hablo de crisis, hablo de incluso intento de suicidio, y no necesariamente hay un dispositivo que se pueda hacer cargo de ello. Hay elementos a veces mucho más elementales, porque algo que para nosotros que tenemos nuestra casa, decimos, nuestros hijos van donde quieren en la casa, y encontramos a veces residencias de mejor niñez en donde ellos no pueden entrar a sus dormitorios sino solo la noche. ¿Sí? ¿Cómo repercute eso, ¿no? En el sentido de pertenencia, en el sentido de autonomía, en este caso de niños y adolescentes que están en un proceso de formación. A veces también uno encontraba en otros lugares que a veces dicen, las guaguitas tienen un poquito de moquito, no la voy a llevar al jardín infantil, la voy a dejar aquí. Y eso tiene repercusiones también en su proceso de aprendizaje. En las personas adultas mayores, nosotros encontramos que si bien están siendo atendidas, les dan sus comidas,
muchas veces actividades que les promuevan, digamos, seguir estando en actividad. Son muy pocas, o sea, talleres, son muy pocas. Ahí lo que uno puede ver es que a las personas las levantan, las bañan, las sientan y se pueden quedar ahí largas horas hasta que después las van a buscar de nuevo y las sientan para darle comida, ¿no? En particular, yo diría, en personas mayores vemos un tema también que es social y al cual debiésemos estar bien atentos, es que el abandono de las personas en los establecimientos de larga estadía de parte de sus familiares es muy frecuente. Entonces, cuando a estos lugares no se les visita, no van visitas o no van instituciones como nosotros, es un factor de riesgo para que esos malos tratos ocurran, ¿no? En los recintos psiquiátricos también. Hay personas en larga estadía que pueden estar años ahí, ¿no? Y que también a veces sufren abandono a las personas, que no hay suficiente actividad para ello, que la aplicación de aislamiento, condiciones a veces para regular crisis también se vuelven prácticas sistemáticas las que hay que controlar. Y que en el caso de adultos mayores y de establecimientos psiquiátricos se combina también el factor que son poco valentes, que dependen de otros 100% en muchos casos. Así es, sí. Y es precisamente cuando uno habla de segmentación, no es lo mismo tener una persona que requiere bastante atención a alguien que es más autónomo, ¿sí? Y en personas mayores, si a las personas no se les estimula, obviamente que también van quedando y perdiendo ciertas habilidades. Me faltaba el tema de lo que son los carabineros, lo que son la PDI, los lugares de detención. Dentro de las comisarías que se visitan, el tema de infraestructura es bastante preocupante. Se iba avanzando, sí, en contar con, por ejemplo, con el uso de cámaras, ¿no? Que es algo que hay que hacer, pero es un tema muy preocupante. Vemos también en el tema de contratación de lesiones que requiere de mejoras, ¿no? Porque no es un simple trámite el que una persona cuando es detenida contrate lesiones. Y por supuesto que el tema de cárcel es un tema bastante preocupante, porque las condiciones de todo tipo, dentro del trato, dentro del hacinamiento es bastante preocupante, dentro de las mismas condiciones laborales que quienes trabajan ahí, los gendarmes, son un factor de riesgo. Y bueno, y ahí también el tema del aislamiento o a veces que las personas son cambiadas, digamos, de un lugar a otro, también pueden sonar en términos de castigo situaciones que son bien preocupantes. Y también vemos con mucha preocupación todo lo que tiene que ver con acceso a salud de las personas privadas de libertad, en este caso las personas que están en cárceles, porque las prestaciones de salud funcionan de manera paralela a cómo funciona nuestro sistema de salud, ¿no? Y hablo de situaciones que nos pueden dejar indiferentes. Como yo les decía al inicio, que una mujer tenga su parto engrillada, o sea, una cesárea engrillada que ocurrió acá en la región, que hayamos tenido el año 2022 un parto que de verdad en condiciones insalubres es en la basura, en la cárcel de San Miguel, que este año, el 31 de enero, una mujer boliviana también haya tenido su parto en Iquique, nuevamente en la basura, que fue secado con las toallas de las otras compañeras, habla de que hay algo que no estamos haciendo cargo y que como Estado no estamos cumpliendo. Y ahí quiero hacer un punto porque efectivamente muchas veces hablar de los derechos que están las personas en las cárceles, hay que recordar que las personas están privadas de libertad, pero no de otros derechos. Entonces, en ese sentido, quiere decir que si no somos capaces de garantizar estos otros derechos, el Estado no es capaz de hacerse cargo, ¿no? Y ahí también reforzar que de ninguna manera es que las personas o sea, vemos mucho el tema de la seguridad ciudadana hoy día y estamos, ustedes lo deben abordar todas las mañanas acá, pero no está en contraposición con el tema del respeto a los derechos humanos, o sea, es complementario y eso hay que trabajarlo.
Estamos conversando con Yamilet Granizo, experta del Comité de Prevención para la Tortura y los Malos Tratos. Y ahí, Yamilet, siempre estos comités son pequeños. Me imagino que ustedes la dotación que tienen es pequeña para la gran tarea que hacen, porque no es solamente enfocado en los recintos penales, sino que ya nos mencionabas en otros más, y en todo el país, que es muy largo, extenso. ¿Qué pasa con las recomendaciones que ustedes hacen? Porque también cuánto tiempo pasa. Si veámoslo en lo más sencillo, a veces en los mismos centros de adultos mayores, que de repente están muy invisibilizados y por lo único que salen hoy día es por algún caso en redes sociales. Me imagino que eso también a ustedes, no sé si los ha ayudado o no los ha ayudado, si ha sido como contraproducente, pero ¿qué pasa cuando recomiendan algo a la entidad? ¿Cuánto se demora? Y si efectivamente qué obliga, si hay alguna obligación de la entidad a tomar estas recomendaciones. A ver, nosotros hacemos recomendaciones a nivel local. Por ejemplo, si vamos a un recinto de larga estadía, un recinto de personas mayores, hacemos al lugar y luego hacemos una vez al año a las instituciones, digamos, a nivel central. La experiencia a nivel local, yo diría que todo lo que tiene que ver con un manejo más fácil, que puedan ser como de cambiar ciertos turnos, ordenar, tener ciertas prácticas para mejorar un poco a veces el ambiente, son fáciles de cumplir y las cumplen rápidamente. O establecer algún protocolo de cómo hacer alguna denuncia cuando tienen un problema. Las capacitaciones son recomendaciones que se implementan, yo diría, rápidamente. Todo lo que tiene que ver más con recursos ya financieros cuesta un poco más. Ahora, sí nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo sirve. O sea, por ejemplo, hemos visto como Carabineros, porque como ahí vamos haciendo trabajo en prefectura, han podido, a partir, estoy pensando en el norte del país, a partir de un trabajo que se hizo, dijimos, tienen que tener todas las zonas donde tienen personas en detención, tienen que tener cámara, y la prefectura dijo a nivel central, necesitamos, porque tenemos que cumplir una recomendación, y ellos implementaron las cámaras. El mismo el tema de capacitación, también nosotros apoyamos bastante en estos temas las distintas instituciones. Y hay temas a nivel central que también hemos ido viendo que se van cumpliendo a poco, ¿no? Y que a veces es un trabajo como chiquitito, ¿no? Pero, por ejemplo, en un inicio de la pandemia, las personas privadas de libertad no se veían todos los grupos. Uno veía que, por ejemplo, para lo que son las vacunaciones, podíamos ver que estaban los recintos de estadía para personas mayores, estaban los niños de mejor niñez, pero no veíamos las cárceles. No veíamos las cárceles, no veíamos a los gendarmes. Y hoy en día también son prioritarias, ¿no? Y ahí uno va viendo que hay pequeños avances que se pueden cumplir. Recientemente fue buena la experiencia de la mujer que tuvo su parto en el norte del país, porque a raíz, digamos, del trabajo que nosotros hicimos, que no es un trabajo solo, porque requiere que uno establezca un diálogo con nuestros colegas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Defensoría Penal Pública, con Fiscalía, que uno hace un informe, lo envía, le revela esta realidad. Para el caso de la mujer en Iquique, ella logró una pena sustitutiva. Ella salió de la cárcel y ya está con arresto domiciliario total digamos, en su casa, está en Chile todavía, y ahí se logró algo, o sea, algo tan concreto como que una niñita no se críe en la cárcel, que haya salido, esté con su mamá en su casa, digamos. Eso es un logro bastante grande. Y así podríamos ir revisando distintos aspectos, ¿no? Solo vamos de ejemplo a eso. Yamilet, bueno, ya tenemos que ir terminando, nos quedamos con hartas preguntas porque sí, evidentemente las nuevas institucionalidades siempre lo ameritan, pero cuéntanos qué pasa si en regiones a lo mejor justamente, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque seguramente tienen un calendario para ir visitando lugares, pero desde la sociedad civil, ¿pueden pedir también la visita de lugares? Cuéntanos un poco si es que la sociedad civil también se puede involucrar con ustedes. Nosotros realizamos un trabajo con sociedad civil y intentamos también tener contacto con organizaciones en las distintas áreas de trabajo que tenemos a lo largo de todo el país. De hecho, tenemos como
vínculos con ellos. Y efectivamente son quienes nos puedan alentar, ¿no?, de ciertos temas, y como así también replicadores de estos temas, ya sea de las malas prácticas como de las buenas prácticas. Y en ese sentido, si hay organizaciones de la sociedad civil o personas que quieren conocer más de nuestro trabajo, pueden visitar en las redes sociales, que está como NNPT, que es Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.cl, o CPT en la red de Instagram, y pueden ir viendo el trabajo, o a su vez pueden ir, digamos, también visibilizando algunas situaciones que, como decía, no deben ocurrir, y estamos siempre atentos a compartir y hacernos cargo de ese trabajo. Yamilet, queremos agradecerte el que nos hayas acompañado, el venir a contarnos un poco lo que hacen, y por supuesto también ir avanzando como sociedad en el respeto hacia todos. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias.